La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y favor de nuestro Padre Celestial. Puestos en pie, vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a dejar que Dios nos ministre por su palabra en esta ocasión. Una vez más, les pido abrir la Biblia al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer de nuevo. Me ha costado terminar este mensaje hablando sobre los frutos de una vida llena del Espíritu. Pero vamos de nuevo a este pasaje de Hechos 2, versículo 43. Dice la Escritura, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Buen Padre, gracias te damos, Señor, por este día hermoso que tú nos das, por la oportunidad que tenemos, Señor, de exponernos a tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos ministres a través de ella, que nos edifiques, nos consueles, nos exhortes, Señor, que hagas grandes cosas, mi Dios, en medio de tu pueblo. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de los frutos de una vida llena del Espíritu. Partiendo de ese gran momento cuando Jesús dice a su iglesia, a los que le habían seguido fielmente hasta ese momento antes de su partida al cielo, le dice: no se vayan de Jerusalén, sino quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, refiriéndose a la visita, a la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés. Fueron 10 días que la iglesia obedientemente se quedó ahí, perseverando en oración, hasta que el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia. Y todos, dice la Escritura, hablando de Hechos 2:4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, de acuerdo al Espíritu les daba que hablasen. Ese día glorioso, hermanos, el Señor invistió a la iglesia, el Señor llenó a la iglesia, el Señor certificó a la iglesia para que la iglesia pudiera cumplir la misión sobre la faz de la tierra. Muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote iba a ser dedicado al desarrollo del ministerio sacerdotal, era necesario ser ungido. Cuando el profeta iba a desempeñar su papel como líder, un vocero de Dios para llevar la palabra del Señor, era también investido a través de la unción, una ceremonia que se llevaba a cabo, que representaba precisamente la certificación de Dios para poder cumplir con el ministerio pastoral, el ministerio sacerdotal, el ministerio de profeta. Aún los reyes de Israel, ustedes recuerdan cuando Saúl comenzó su labor como líder de Israel, el primer rey, después de la sucesión de los jueces que tuvo Israel después de la conquista de Canaán. Este rey fue investido por Samuel, fue ungido, porque era necesario ungirlo. Era necesario porque de esa manera Dios estaba certificando que este hombre era un siervo de Dios y lo iba a respaldar para que cumpliera una misión. Lo mismo sucedió con el rey David, después de que Dios desechó a Saúl a causa de su pecado de desobediencia y rebeldía. Hermanos, Dios lo desechó y Dios ungió a David
de la misma manera como se había ungido a Saúl. Ahora, todo esto, hermano, que se daba en el Antiguo Testamento, viene a ser una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús le dice a la iglesia: no se vayan de Jerusalén hasta que sean ungidos, en otras palabras, por el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes me serán testigos, ¿verdad?, de mi poder, de mi obra en todas las naciones de la tierra. Así que la iglesia, hermano, fue ungida por el Espíritu precisamente para cumplir la misión. Y luego de que la iglesia fue ungida, hemos visto que comenzaron, hermanos, ciertas señales a evidenciar que la iglesia tenía el respaldo de Dios. Y hermanos, la iglesia, debemos de saber esto y no olvidarlo en nuestro corazón. La iglesia no es una institución más dentro de todas las instituciones que existen sobre la faz de la tierra. La iglesia no es una institución, hermanos, gobernada por un gerente o por un jefe o por un dueño, hermanos, como cualquier otra institución de la tierra. La iglesia, hermanos, tiene una cabeza, y esa cabeza no es el pastor. La cabeza es Cristo Jesús. Los pastores somos siervos de Cristo, pero quien es la cabeza de la iglesia, quien es el dueño de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros solamente somos siervos, somos administradores que Dios por su misericordia nos ha puesto, hermanos, para dirigir la obra de Dios de acuerdo a su palabra. Ahora, cuando una iglesia, hermanos, está siendo realmente guiada por Dios, guiada por el Espíritu, ahí es donde vienen las señales. Y en el libro de los Hechos hemos estado estudiando, por ejemplo, la señal de las conversiones, que fue una señal evidente de que Dios estaba respaldando la vida de la iglesia. La otra señal que hemos visto es la señal de la perseverancia en la doctrina del Evangelio, en la doctrina de los apóstoles. No, hermanos, en mis inventos, no en mis interpretaciones, no en mis comentarios personales de la Biblia, no, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba en la doctrina, y esta es una evidencia de que el Espíritu está respaldando a la iglesia cuando la iglesia se mantiene fiel a la doctrina, hermanos, apostólica. Amén, a la doctrina de la Biblia. No a las nuevas corrientes que hay en las iglesias hoy en día, a las nuevas teologías que aparecen día a día, sino, hermanos, en esencia, a la doctrina de la palabra de Dios. Número 3, la tercera señal que vimos es la perseverancia en la koinonía, en el amor, la comunión. Hermanos, la comunión entre hermanos, el amor, la fidelidad entre hermanos es una señal de la presencia de Dios sobre la iglesia. Y hablamos que la palabra koinonía significa compañerismo, es una relación que se da a causa del amor de Dios derramado en la congregación, y ahí el Señor, hermanos, nos bendice en la comunión con los demás hermanos. Es por eso que las personas que no quieren estar, aquellos que dicen: no, mire, yo soy cristiano, pero allá con la televisión, ahí soy cristiano, ahí yo solito, ahí no me meto con nadie, dice. Ahí no tengo problemas porque yo solito estoy allá, ¿verdad? Y no tengo pastor, no quiero pastor, no quiero líder, no quiero hermano, no quiero que nadie me enseñe, sino que yo solo voy a aprender con el Señor. Eso es estar completamente alejado, hermanos, de lo que significa ser iglesia. No se puede hacer iglesia aislado del cuerpo de Cristo, porque iglesia es todos los congregados, amén, que estamos viviendo en la koinonía del Espíritu, los que hemos sido sacados del mundo, pero hemos sido metidos, ¿verdad?, por decirlo de esa manera, sacados del mundo, pero hemos sido introducidos, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Amén, el cuerpo de Cristo que nos une a través de la koinonía del Espíritu Santo. Y la otra señal que mencionamos es la perseverancia en la oración. 4 señales que hemos visto: la conversión de las almas, la perseverancia en la doctrina de lo apostólica. Número 3, la perseverancia en la koinonía por el amor del Espíritu derramado en la iglesia. Y número 4, la perseverancia en la oración. El que no le gusta orar es porque no es del Espíritu, hermano. Amén.
el que no le gusta orar es porque no es del Espíritu. No hay una evidencia respaldando su vida, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la oración. El Espíritu Santo es el que nos lleva, hermanos, a tener comunión con Dios a través de la oración. Ahora quiero que veamos, hermanos, una quinta señal que vino. La semana pasada la vimos así rápidamente, pero quedó en mi corazón el poder mejor tomar tiempo para desarrollarla un poquito más. En el versículo 43 que hemos leído dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí hay dos señales en este versículo 43. La quinta señal sería, dice la palabra, que vino, hermanos, sobre los que estaban alrededor de los creyentes, vino el temor de Dios sobre toda persona. No se está refiriendo únicamente a los cristianos, a los que habían aceptado a Cristo, sino se está refiriendo a todas las personas que estaban alrededor, digamos la familia, digamos la sociedad, las personas que vivían ahí en esa misma ciudad de Jerusalén. Dice que sobrevino temor, y la palabra temor aquí significa temor reverente, o sea, significa un respeto a Dios, un respeto a la presencia de Dios que era evidente en la vida, hermanos, de cada uno de los cristianos que habían recibido la gracia de Cristo y el poder del Evangelio del Señor Jesús. Esto es sumamente importante porque, hermanos, cuando pongamos el ejemplo, cuando un cristiano ha aceptado a Cristo y quizás toda su familia, si es un esposo, a lo mejor sus cónyuges, sus hijos, sus demás familiares no lo son. ¿Qué es lo que tiene que pasar, hermanos, cuando un cristiano es salvo y aun cuando los demás no son cristianos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hermanos, que a través de la vida, del testimonio de aquel que ha recibido a Cristo, hermanos, la bendición de Dios sea llevada a ese hogar. En otras palabras, la familia, hermanos, tiene que recibir el temor de Dios en su corazón cuando hay un cristiano que realmente está consagrado a Cristo. El cónyuge, la esposa, el esposo, va a percibir que en su esposa o en el esposo, como sea el caso, está la bendición de Dios, está la presencia de Dios. Si hay un cristiano, hermanos, único dentro de la familia, y que la familia realmente no ha distinguido, no ha percibido la gracia de Cristo en la vida, en su vida, es porque realmente no es un verdadero cristiano. Porque los verdaderos cristianos, hermanos, debemos dar el sabor de Cristo donde estemos. Jesús dijo que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Amén. Y algunas veces, hermanos, en nuestros propios hogares no manifestamos el poder de Dios, no manifestamos la luz de Dios, no manifestamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el aroma de Cristo. Amado hermano, cuando usted recibe a Cristo como su personal Salvador, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que los demás tienen que percibir que hay un cambio en mi vida, que ha habido una transformación, que ha habido, hermanos, un cambio de ruta de nuestra vida. Antes, sin conocer a Cristo, nuestra ruta era una ruta de pecado, una ruta de muerte, una ruta de destrucción, una ruta, hermanos, de pesar, de tristeza, de temor, de angustia. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, nuestra ruta cambia. Amén. Dios hace que nuestra vida gire, hermanos, 180 grados, y nosotros caminamos en una dirección distinta, y todos los demás pueden percibir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hermano. No sé si en su familia, si usted tiene familiares no cristianos, si usted siente la seguridad en su corazón que ellos están recibiendo un testimonio diferente, que ellos están viendo en usted la gloria de Dios, que están viendo en usted el cambio, que están viendo en usted la paz de Cristo, que están viendo en usted el amor de Cristo, que están viendo en usted, amados hermanos, la justicia de Cristo, que están viendo en usted, hermanos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El temor de Dios, hermanos, vino sobre los inconversos a causa
del impacto, el testimonio de los cristianos que se habían entregado totalmente al Señor. Quiero contarles que, por ejemplo, en la historia de la iglesia encontramos momentos que fueron registrados como momentos de avivamiento. El avivamiento, hermanos, aunque tiene su impacto en el mundo, pero el avivamiento del Espíritu tiene que ver con la iglesia. Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de la iglesia que es encendida en el fuego del Espíritu Santo. Claro, uno de los resultados es impactar a las personas inconversas, pero el avivamiento nace, hermanos, en el corazón de la iglesia. Como dijo uno de los grandes predicadores del siglo pasado, el avivamiento no es más que un volver a Dios, es decir, un volver en obediencia a Dios. Cuando la iglesia se vuelve a Dios en obediencia, hermanos, ahí hay una obra de avivamiento del Espíritu en el corazón de todos aquellos que nos volvemos a Dios en obediencia, como sucedió con el hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Cuando él decidió volver a Dios, volver a su padre, volver a la casa de su padre y arreglar cuentas con su Padre celestial y con su Padre terrenal, hermanos, ahí sucedió un avivamiento poderoso en el corazón del hijo pródigo. Ahora, cuando la iglesia, hermanos, nos volvemos a Dios, es cuando sucede un avivamiento. Y el avivamiento trae, hermanos, una connotación tremenda porque se expande hacia el entorno donde nosotros estamos. Mire, cuando un cristiano vive en avivamiento, hermanos, su familia va a sentir el impacto de esa gloria que está dentro de su propia vida. Amén. Cuando usted se convierte a Cristo, hermanos, la gloria de Cristo va a rebosar, va a ir más allá de su vida y va a tocar la vida de todos aquellos que le rodean, de su familia, de sus amigos, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. Hermanos, los vecinos van a ver algo distinto en la vida de un cristiano entregado al Señor, ¿verdad? Ya no le va a echar la basura, ya no le viera poner la basura en la puerta, ya no le va a soltar el Doberman para que lo vaya a molestar, sino que habrá una conducta diferente, un cambio, porque ese cambio es la obra del Espíritu que está haciendo en nuestras vidas. Y esa gloria, hermanos, trasciende a otros. Por ejemplo, se cuenta de uno de los grandes avivamientos en Gales, allá en Europa, donde cuando se predicaba el evangelio, hermano, en medio de este avivamiento de la iglesia, se dice que, por ejemplo, las cantinas fueron cerradas, los burdeles fueron cerrados, ¿verdad? No había delincuencia, hermano, porque los pecadores eran impactados por la gloria de Dios, porque el temor de Dios había caído, hermanos, sobre ellos de tal manera que venían, hermanos, arrodillados para pedirle perdón a Dios. No solamente venían a los templos para pedirle perdón a Dios por sus pecados y entregarse al Señor, sino se cuenta que caían ahí en el lugar de trabajo, en las calles, arrodillados, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. El impacto del temor de Dios cuando cae, hermanos, sobre las personas inconversas a causa de la fidelidad, del amor, de la entrega de la iglesia. Si nosotros hemos de ver un cambio en nuestro entorno aquí, en esta ciudad donde estamos o en este país, amados hermanos, necesitamos buscar un avivamiento del Espíritu. Amén. Cuando Dios nos haga volver en obediencia a Él, hermanos, el Espíritu Santo va a caer con poder y fuego en nuestras vidas, de tal manera que ese poder va a trascender a los que están a nuestro alrededor. Yo no me cansaré de decirlo porque creo que es la verdad. Pero hermanos, el problema en que vive nuestro país, que se va extendiendo poco a poco, se ha ido extendiendo la problemática de la violencia en nuestro país. La única forma de frenar esta expansión, hermanos, de la violencia, de la maldad, de la degeneración del corazón de muchos, será únicamente a través del temor de Jehová que caiga sobre esta ciudad y que caiga sobre nuestro país, hermano. Solamente el temor de Dios, el poder de la gloria de Dios puede, hermano, detener esta ola, este tsunami de maldad que está sucediendo
hermanos, en El Salvador y en el mundo entero. Pero es ahí donde la iglesia, hermanos, debe de tener un compromiso con el Señor, porque esta iglesia que está entregada a la obra del Espíritu, esta iglesia, hermanos, que realmente era un templo de la gloria de Dios, manifestándose día a día sobre ellos a través de ese temor en su corazón, la gloria de Dios cayó a los alrededores. En el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una declaración versículo 6. Lo que sucedió, dice, un alboroto le llaman aquí, el que le puso título a este capítulo. A lo mejor así dice en el suyo, ¿verdad? Dice el alboroto en Tesalónica, hermano. Que Dios nos ayude para alborotar las ciudades, hermanos, no con cosas malas, no con consignas políticas y filosóficas, sino que el Señor nos ayude a trastornar, hermanos, a alborotar el poder del enemigo para echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el versículo 6 dice: pero hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Gloria a Dios. Que así dijeran también de Apopa, amén, hermanos. Esa iglesia que está ahí en el centro comercial, cómo está trastornando esta ciudad, gloria al Señor, con el poder del evangelio de Cristo. Hermanos, Satanás no entiende otro lenguaje más que el lenguaje del poder de Dios, del poder de la sangre de Cristo, del poder del Espíritu Santo, hermano, del rompimiento de las cadenas que atan la vida de aquellos que están atrapados en su pecado, hermanos, y en el engaño religioso que los mantiene cautivos. Entonces es necesario que nosotros veamos qué importante es, hermanos, la fidelidad del cristiano. Mire, cuando usted y yo nos comprometemos a ser fieles a Cristo, a ser obedientes a Cristo, a vivir, hermanos, en el Espíritu, a vivir disfrutando de la bendición de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Hermanos, la gloria de Dios que está en nosotros y que se va a aumentar el poder de la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos, va a caer sobre los inconversos, amén. Y aquellas personas que rechazan a Cristo, aquellos familiares que no quieren nada con el Señor, aquellos vecinos que se burlan de usted o de otra persona que es cristiana, un día van a decir: yo quiero ser igual a él, yo quiero tener esa bendición que ella tiene, quiero tener esa bendición que él tiene. ¿Cuál es la bendición que el mundo verá en nosotros, hermanos? La gloria de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces esta es una señal muy importante, hermanos, de una iglesia que está sometida al poder del Espíritu Santo. El temor de Dios va a caer sobre cada uno. En el capítulo 5 de los Hechos tenemos un ejemplo. Fíjese, esta pareja, Ananías y Zafira, como habían visto a otros hermanos que voluntariamente y de corazón se despojaban de algunos bienes materiales como propiedades y otros bienes, para darlo a la obra de Dios, para que fueran de esa manera ayudados los hermanos que no tenían dinero, que no tenían trabajo, que no tenían para comer o no tenían sustento en su vida. Siempre hay personas así que tratan de imitar lo que otros hacen de corazón y por el Espíritu. Sin duda alguna, los que habían hecho eso, hermanos, de desprenderse de un bien material para darlo a la obra de Dios, era una obra del Espíritu genuina, del amor de Dios. Pero Ananías y Zafira quisieron hacer una imitación de ellos. Hay que tener mucho cuidado de tratar de hacer imitaciones de los dones de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacer, amados hermanos, ninguna de estas cosas, porque eso puede ser muy perjudicial para nuestra vida. Tratar de imitar la vida espiritual, tratar de imitar la gloria de Dios, tratar de imitar el poder de Dios en nosotros, hermano, eso no es posible. Así que esta pareja, tratando de imitar, ser bondadosos y generosos con la obra de Dios,
se pusieron de acuerdo entre la esposa y el esposo y dijeron: vamos a vender esta propiedad en tanto y nos vamos a quedar con una parte. Pero al Pedro, que era el líder aquí sobresaliente de los apóstoles en aquel momento, le vamos a decir que nos dieron tanto. Es decir, estaban engañando, estaban tratando de presentarse ante el apóstol y ante la iglesia misma como hombres o como una pareja generosísima que se habían sacrificado por los demás de una manera engañosa. Entonces ellos dijeron: nos dieron tanto, pero nosotros vamos a guardar una parte y vamos a decir que nos dieron tanto. Es decir, estaban ahí tratando de engañar a Dios. Hermanos, mire, cuando Dios obra en medio de una comunidad en avivamiento, fíjese lo que pasó. Dice la escritura: Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, Ananías y Zafira creyeron, hermanos, engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. No podemos, hermanos, falsificar lo divino. No podemos tocar, hermanos, la gloria de Dios. Porque cuando tocamos la gloria de Dios, nosotros mismos vamos a morir. ¿Recuerda usted lo que le pasó a aquellos hombres allá en el Antiguo Testamento que trataron de llevar el arca del pacto, hermanos, a su manera? Ellos tocaron el arca del pacto, inmediatamente dice la palabra que murieron, precisamente porque tocaron la gloria de Dios de una manera indigna. Y esto fue lo que sucedió con esta pareja. Trataron de engañar a Dios, pero a Dios nadie le puede engañar. Dios conoce lo que está en el corazón de cada uno, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, incluyendo su servidor. Dios conoce, hermano, nuestro corazón. Dios conoce la intención incluso de nuestro corazón. La intención del corazón, Dios conoce lo que hay en nuestra vida. Pero como la gloria de Dios, hermanos, el temor de Dios estaba sobre todos los que estaban ahí. ¿Sabe? Ananías y Zafira no pudieron engañar a Dios y murieron, porque la paga del pecado es muerte. Pero vea lo que dice el versículo 11: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la intervención de Dios, de la intervención de la justicia, de la santidad de Dios en la iglesia? Por eso digo, el avivamiento tiene que ver con la iglesia. Cuando Dios sana a la iglesia, habrá un avivamiento. Cuando Dios purifica a la iglesia, habrá un avivamiento. Cuando Dios trata con la iglesia, el resultado de ello, hermanos, habrá un avivamiento del Espíritu. El poder de Dios va a ser manifestado. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la palabra que el temor de Dios cayó sobre la iglesia y también sobre los demás que oían todas estas cosas. Y vea lo que es el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, Satanás quiso, hermano, detener la obra de la iglesia, la gloria de la iglesia, a través del engaño de Ananías y Zafira. Pero Satanás no se salió con la suya, hermano, porque Dios es más poderoso que el enemigo. El enemigo, el poder del enemigo no lo podemos comparar con el poder de Dios, hermano. El poder del enemigo no lo podemos comparar con el poder de Dios. El poder de Satanás es como una hormiga, hermanos, ante un elefante de gran peso. No podemos, hermanos, comparar el poder de Satanás con el poder de Dios. Dios es el único todopoderoso. Él es el que interviene, hermano, en la iglesia cuando Él trae su gloria a la iglesia, cuando el poder del Espíritu Santo, hermanos, está obrando en la iglesia del Señor. Definitivamente todo aquello, hermanos, que no glorifica a Dios tendrá que salir de nuestro corazón, porque Dios siempre gana. Así que a través de esto, hermanos, el poder de Dios fue desatado en la iglesia y muchos fueron alcanzados y bendecidos, hermanos, por el temor de Dios. Qué importante, hermanos. Esta ciudad necesita iglesias, hermanos, que marchemos más allá de programitas, más allá de programas, más allá de cosas, hermanos, humanas, de planes humanos.
Esta ciudad necesita iglesias que operen en el Espíritu Santo, que operen en el poder de Dios. Porque cuando estamos operando bajo el poder de Dios, hermanos, la gracia de Dios va a caer sobre toda esta ciudad. Y muchos van a ser rescatados, hermano. Y los delincuentes van a correr a la presencia de Dios para pedirle perdón al Señor. Y aquellos hermanos que tienen sed de venganza, aquellos que tienen odio en su corazón, aquellos que se han rebelado contra sus padres, contra las autoridades, hermanos, aquellos que tienen sed de derramar sangre, aquellos que han sido envueltos por la avaricia del dinero, de las cosas materiales, amados hermanos, van a correr a la presencia de Dios para pedirle perdón al Señor y decirle: sálvame. Eso fue lo que sucedió en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La gente vino y le dijo a los apóstoles: ¿qué es lo que debemos de hacer? Por favor, díganos, ¿qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? Necesitamos ese santo temor de Dios. Es la única esperanza, hermanos, que el mundo tiene. La iglesia del Señor, el avivamiento del Espíritu en la iglesia es la esperanza para el cambio que los pueblos necesitan. Amén. Si nosotros vamos a hacer una iglesia más, hermano, una iglesia que marche en programas, que marche en actividades, una iglesia de calendario, hermanos, mejor entregamos este local al dueño, ¿verdad? Porque no queremos ser una iglesia más, no queremos ser una iglesia de programas, no queremos ser una iglesia de actividad humana. No queremos, hermanos, hacer una iglesia que está ahí entreteniendo a los hermanos. Queremos ser una iglesia del Espíritu. Queremos ser una iglesia, hermanos, donde la gloria de Dios realmente se manifieste. Una iglesia, hermanos, donde el Espíritu sea anhelado, donde el andar en el Espíritu sea, hermanos, el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Amados hermanos, evalúe su vida espiritual, evalúe su caminar con el Señor. Si usted está caminando en esta gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, si su testimonio está trascendiendo a los demás que le rodean, a su matrimonio, a sus hijos, su hogar, su familia, sus padres, los vecinos, el compañero de trabajo, si ellos están sintiendo el impacto de la gloria de Dios en su propia vida, porque de lo contrario hay que caer de rodillas y pedirle perdón al Señor, porque no estamos siendo sinceros con Dios. Estamos peligrando, hermano, caer en el camino de Ananías y Zafira, tratar de imitar una vida cristiana en la que no vivimos, una vida cristiana que no tenemos, una vida cristiana que realmente, hermanos, no está en nuestro propio corazón, en nuestro espíritu. Necesitamos esa gloria de Dios, esa visita de Dios a nuestra vida, esa visitación del Espíritu Santo. Amados hermanos, clamemos a Dios y digamos: Espíritu Santo, visita mi vida. Espíritu Santo, edifica mi vida. Espíritu Santo, levanta mi vida, trae fuego de tu presencia para mi vida. Quiero ser un cristiano entregado. Quiero ser una antorcha encendida para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios, y esto lo leíamos ayer en un retiro que tuvimos. Dice Isaías, vaya conmigo al profeta Isaías 62. El Señor nos llama a orar a la iglesia, pero nos llama a orar con un propósito. Y este es uno de los propósitos por el cual Dios está llamando a la iglesia a orar incesantemente, de una manera, hermanos, continua, sin desmayar, como dijo Jesús. Dice: por amor de Sión. ¿Y quién es Sión? Se estaba refiriendo al pueblo de Dios. Sión en el Antiguo Testamento es el monte donde está edificada la ciudad de Jerusalén, que es el corazón de la nación de Israel. Monte Sión. Entonces dice: por amor a Sión, por amor al pueblo de Dios, no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré. ¿Hasta qué? Hermano, ¿hasta qué? ¿Hasta qué momento? Dice: hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. O sea, Dios nos llama a orar como iglesia, nos llama a clamar por esa gloria de Dios, hasta que la iglesia, hermano, sea una antorcha encendida, gloria al Señor,
Porque creo, hermanos, que muchos cristianos y muchas iglesias somos antorchas pero apagadas, hermano. Pero Dios quiere que seamos antorchas encendidas, amén. Que el fuego de la gloria de Dios sea proyectado, hermanos, a través de nuestra vida. No imitaciones de cristianismo, sino que sea el fuego del Espíritu Santo el que sea, hermano, revelado al mundo. Porque cuando el mundo vea la gloria de Dios en la iglesia, el mundo querrá venir a la iglesia. El mundo querrá unirse a la iglesia cuando la gloria de Dios, hermano, pueda brillar en nuestra vida. Dice, hasta que salga como resplandor su justicia. No es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Hermanos, necesitamos tener esa visión de iglesia, porque es la iglesia que va a impactar a este mundo. De otra manera, hermanos, este mundo va como una bola de fuego directamente al infierno, hermano. Y si nosotros como iglesia de Cristo, hermanos, no levantamos el estándar de nuestra vida cristiana, no levantamos el estándar de nuestra vida de fe, de nuestro testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos, el mundo se va a burlar de la iglesia. El mundo no va a entender a la iglesia. El mundo no va a entrar a la iglesia. El mundo no va a buscar a una iglesia apagada. El mundo va a buscar a una iglesia, hermanos, encendida en el fuego de Dios, en la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios está sobre la iglesia, el temor de Jehová va a caer, hermanos, sobre todos los que nos rodean. Gloria al Señor. Que venga ese día cuando usted y yo, hermanos, podamos ver que Apopa se ha encendido en la gloria de Dios, y que todos los que se han vuelto atrás y que han dejado al Señor, aún aquellos que conocieron a Cristo, hermanos, los hijos pródigos, sabe que en este país hay más hijos pródigos que creyentes, hermano. Amén. Es decir, que han habido centenares de personas, miles de personas, millones que han conocido a Cristo a través de estos 100 años de historia en nuestro país. Pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, hermanos, son personas que se han vuelto atrás en las campañas, por ejemplo, en las iglesias donde uno predica, y a veces las personas se reconcilian con el Señor. Es que yo fui cristiano, dice. Es que yo fui evangélico, dice. A mí mi mamá me llevaba a la iglesia. Historias así se encuentran, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos pródigos que tienen que volver al Señor. Amén. Que tienen que volver al fuego del Espíritu. Porque, hermano, ahí donde ha habido fuego del Espíritu Santo en la vida de una persona, difícilmente ese fuego no hará volver a aquellos que una vez disfrutaron de la bendición de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros busquemos esa sinceridad con el Señor, vivir una vida cristiana, hermanos, rendida al Espíritu, para que esa gloria pueda venir sobre la iglesia y traer, hermanos, la bendición de Dios. La otra cosa, hermanos, la señal número 6, dice, son las maravillas, las señales y maravillas que la iglesia, los apóstoles de la iglesia del Señor hacían en su comunidad. Aquí las señales y maravillas tienen que ver, hermanos, con manifestaciones milagrosas, sobrenaturales de Dios. Por ejemplo, la transformación de una vida, hermanos, por ejemplo, la liberación del alcoholismo, de las drogas, esa es una manifestación del poder de Dios, hermano. Cuando una persona que ha caído en la inmoralidad, por ejemplo, en la prostitución, en la homosexualidad, en el transgénero, en todos estos pecados y ataduras espirituales, hermanos, cuando son liberados, cuando vienen a los pies de Cristo, son milagros que Dios hace. A veces nosotros solamente vemos los milagros con la economía, es decir, la provisión económica. Pero Dios, hermano, hace una serie de milagros maravillosos en la vida. Muchas veces tienen que ver en el área espiritual, que son los milagros más portentosos que Dios hace en la vida, la transformación de una vida. Hermano, esos son los milagros que tenemos que ver en la iglesia. El que entre siendo un adicto, que salga de la iglesia siendo libre, que no sea adicto toda la vida. Hermano, el que entre, hermanos, atrapado en alguna cadena espiritual a la iglesia, hermano, salga libre en el nombre de Jesús. Que aquella persona, hermanos, que ha vivido lejos de Dios,
sea vuelta al Señor, que aquel corazón que ha estado apagado, lleno de oscuridad, hermano, pueda brillar la luz de Cristo. Que el esposo que ha sido violento, hermano, sea convertido en un esposo, hermano, fiel y cuidadoso para su familia, para su esposa, para sus hijos. Que la esposa que ha sido, como dice el proverbio, como gotera, como gotera continua, dice, que se convierta en una esposa afable, en una esposa amorosa, en una esposa cuidadosa, en una esposa, en una madre, hermanos, que puede bendecir la vida de su familia, una mujer sabia que edifica la casa, amén, y no la destruye. Pero es una obra del Espíritu. Ese matrimonio, hermano, que está bajo amenaza de muerte, que entran a la iglesia, que puedan salir una vez más en una nueva luna de miel, gloria al Señor. Esa obra, hermano, solamente Dios la puede hacer. Es la obra del Espíritu Santo. La transformación que trae Cristo, ese carácter, hermanos, ese carácter, ¿verdad? Como dijo un hermano de jugo de limón, sea, hermanos, transformado en un carácter apacible, como Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted y yo queremos descanso para nuestras almas, tenemos que, hermanos, imitar a Cristo. El carácter de Cristo tiene que ser nuestro carácter, amado hermano. Pero esa obra solo el Espíritu Santo la hace. Hubieron señales de transformación que creo que fueron las más grandes. Hubieron milagros de resurrección de muertos. Hubieron milagros de sanidad divina. Yo le pido al Señor: Señor, trae sanidad a la iglesia. Señor, trae, Padre, tu poder en aquellos que están atados, que sean libres en el nombre de Jesús. Hermano, todas estas señales y milagros hechos por la iglesia, por los líderes y la iglesia de Cristo, son las señales que necesitamos ver hoy. Porque la Biblia dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hermanos, el mundo no va a ser vuelto. Cuando yo veo las noticias y la preocupación que hay en el área, por ejemplo, de la justicia de este país y las autoridades civiles y militares, de cómo enfrentar el problema de la violencia de nuestro país. Se habla de mucho que hacer, pero otros dicen no hay dinero para hacerlo. Entonces no se hará, solo será palabrería, porque no se puede hacer si no hay recursos para hacerlo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que no se hará, no se puede llevar más allá lo que se ha hecho, y el problema se está volviendo más difícil cada día. Y hermanos, no es realmente con esa forma de pensar. Lamentablemente la mayoría de personas que están en eminencia en nuestro país, ¿verdad? No son creyentes. Están tratando de mantener la embarcación. Ustedes recuerdan a los discípulos cuando se encontraron a medianoche en una tormenta en el lago de Galilea. Hermanos, trataron de mantener la embarcación porque ellos eran expertos, humanamente hablando, eran pescadores y sabían cómo mantener la barca. Y hicieron todo, lanzaron los objetos, bajaron las velas y trataron de sostener el barco en la capacidad de su inteligencia y de su experiencia, pero no pudieron, porque el problema era tan grave, hermanos, la tormenta era tan grave que no podían mantener la embarcación. Hasta que se dieron cuenta, se humillaron y dijeron: no podemos nosotros en nuestra capacidad mantener esta embarcación. Así es que fueron a Jesús y lo despertaron. El Señor estaba dormido en la popa del barco. Imagínense cómo se puede dormir en una tormenta, hermano. ¿Sabe cómo? Con la paz de Dios en el corazón y la confianza que Él está en control de todo. Amén. Cuando usted y yo estamos confiados en el control del Señor y tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, vamos a estar tranquilos, hermano, aunque allá afuera rujan los leones, hermano. Así que cuando ellos dijeron no podemos, vamos a acudir al Señor, lo fueron a despertar, y el Señor sencillamente se levantó y dijo al mar y a la tempestad:
a los vientos, cesad. Y en aquel momento, hermano, toda aquella tormenta se convirtió en una paz maravillosa. ¿Por qué? Porque ellos vieron, hermanos, en Dios el poder. ¿Sabe? Si usted está pasando una tormenta y usted dice, mire, ya me gasté el último centavo, ya no tengo argumentos, ya no tengo amigos, ya no tengo a nadie a quien acudir, ya no tengo nada donde apoyarme, apóyese en Cristo Jesús. Apóyese en el Hijo de Dios. Hermano, Él quiere hacer milagros en la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es de naturaleza sobrenatural, hermano. La iglesia no es terrenal. Estamos en el mundo, dijo Cristo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino de Dios. La iglesia tiene que ver la gloria de Dios, por favor. En vez de quejarse, en vez de amargarse la vida, hermano, por las situaciones que usted no puede vencer, mejor confíe en el Señor y Él hará. Gloria a Dios. Él va a manifestar su poder en medio de la iglesia, porque la iglesia es de carácter sobrenatural. Usted y yo vivimos de manera sobrenatural. Dijo Pablo, no caminamos por vista. El hombre común camina por vista, pero el Hijo de Dios camina por la fe, hermano. El hombre natural se mueve por su experiencia, por su capacidad adquirida, pero el creyente se mueve en el Espíritu, en el poder de Dios, en la gloria de Dios, en la obediencia a la palabra. Y cuando estamos ahí, hermanos, es cuando somos realmente bendecidos. Mire, aquí termino, hermano, porque nos hace falta la Santa Cena. Pero mire lo que dice la palabra. Aquí con este versículo, capítulo 16 de Marcos termino. Dice 16:15 de Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Hacer cultitos el domingo? No, hermano. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Alimentar a los pobres? Tampoco, no es la misión de la iglesia alimentar a los pobres, aunque la iglesia debe dar a los pobres. Pero la misión de la iglesia es llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones del mundo. El testimonio de Jesús. Hermanos, la predicación del evangelio tiene que ser llevada. Ahora, para hacer esta tarea, el Señor equipó a la iglesia con el respaldo del Espíritu Santo. De otra manera no lo puede hacer la iglesia. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si no se sana, se va para el cielo. Mucho mejor todavía. Amén, porque dice, no, pero no todos se sanan, ¿sí? No todos se sanan, porque el Señor dice, no, hasta aquí, porque te quiero tener conmigo acá. Así que vente. Y aunque lo operen por aquí, por allá, y le pongan toda clase de medicina, no, ven. Es mejor, ¿no es cierto? No lo creemos. Pero sí lo creen, ¿verdad, hermanos? Es mejor. Si Dios nos quiere llevar a su presencia, es mejor. Pero si Él no quiere llevarnos a su presencia, quiere usarnos como instrumentos para llevar la gloria suya al mundo, hermanos, que necesita de la gracia de Cristo. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.